Bienvenido a TV UNAM. Este es un programa más de Observatorio Cotidiano en la Cultura. Hoy vamos a hablar de un tema que nos compete a todos porque lo estamos hablando. Es el tema de lengua, cultura e identidad. Tengo aquí a dos súper expertas a quienes les agradezco muchísimo que estén aquí. La doctora Concepción Company. Sí. Bienvenida. Ella es investigadora emérita de esta universidad, de la UNAM, y es también miembro del Colegio Nacional y miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Bienvenida, Concepción, gracias por acompañarnos. Y está también Pilar Montes de Oca, alguien que se ha dedicado a todo lo que tiene que ver con las palabras y el lenguaje, y es lingüista, directora también general de Algarabía, del cual nos vas a platicar un poquito más. A ver, me gustaría empezar con una obviedad y con una provocación quizá. El lenguaje es una de las construcciones culturales que nos hacen habitar el mundo, habitarnos a nosotros mismos, crearnos identidad. En esa discusión, ahora, hay toda una intención de hablar o no con las palabras y identificar en esas palabras en dónde hay una política de inclusión o de exclusión de género. Es un tema que ustedes han trabajado recientemente y me gustaría hacerles ahí la primera pregunta. ¿Cómo es que el lenguaje podría o no ser incluyente o excluyente? ¿Yo? Bien. Sí. La gramática ni es incluyente ni es excluyente. O sea, tiene unos mecanismos. El discurso puede ser absolutamente excluyente y para mí, como lo he dicho muchas veces, intentar que el equilibrio de género, que es un hecho social real mundial, que hombres y mujeres no ocupamos los mismos lugares jerárquicos, que hay unas brechas salariales gigantes, que hay una discriminación hacia la mujer que es real, que los techos de cristal para mujeres se anticipan 10 años respecto de los de hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Empezar por la gramática me parece un hecho de superficie y un hecho elitista además. Uno, porque decir las y los mexicanos es absolutamente agramatical, porque las es una partícula, queda colgando y no sé si voy a decir las mesas, las sillas, las señoras, las mujeres. Claro. Así, eso es agramatical. Decir mexicanas y, mexicanos y mexicanas, que es lo que todo el mundo dice, sí. Yo me pregunto por qué voy a estar en segundo lugar como mujer. Claro. Entonces, escribir con arroba, queridos, con una arroba o con X, es elitista porque el 82% de las lenguas del mundo viven en la oralidad. Así es. La gran mayoría de lenguas del mundo no marcan género. O sea, todo América se caracteriza arealmente por no marcar género. Y entonces, ¿a poco en las sociedades mixtecas o zapotecas o otomíes, en turco tampoco se marca género, ni en árabe? ¿A poco son más igualitarias por no marcar género? Entonces me parece que es entrar a un problema muy complejo, el de la desigualdad, por un lugar que es la superficie, que es la gramática, que da una visibilidad momentánea a las mujeres, una visibilidad desequilibrada, a mi modo de ver, porque si nos ponen en segundo lugar, yo reclamo por qué en segundo lugar. Si me ponen con un las colgando, es agramatical. Yo siempre le he dicho a todas mis amigas feministas, y no, si ustedes quieren tomar el poder en la lengua, pongan todo en femenino, porque si yo digo señoras, los hombres quedan excluidas totalmente. Claro. Y si todo lo uso en femenino, en aquellas posibilidades de la gramática que sea femenino, van a quedar excluidos los hombres. O sea, si se quieren empoderar, empodérense con las herramientas de la gramática. Que el discurso sí es discriminatorio, en eso creo que todos estamos de acuerdo que mucho. Sí lo es. Yo he estudiado y me he puesto a revisar periódicos. Cuando los hombres son premiados, aparece el premiado, Juan Pérez, fue reconocido con una concordancia, esa O que va en masculino hacia Juan Pérez, con el premio, supongamos, Miguel de Cervantes. Y con el premio va en la cola, así se llama, la cola de la oración, que es una zona de menor prominencia cognitiva y gramatical, por tanto, con una preposición, ¿de acuerdo?
Y cuando es una mujer, suele ser una redacción de este tipo. El premio Cervantes le fue otorgado, donde la concordancia es con el premio y no con la mujer, claro. a fulanita de tal. Y la fulanita es la que está en la cola y es la que lleva preposición, en posición de oblicua. Más allá de que cuando es un hombre le ponen 5 líneas de currículum y cuando es una mujer le suelen decir, no solo 2, sino suelen decir si está casada. María Moliner es el caso mejor de discriminación. Una gran lexicóloga, grande. Es uno de los grandes diccionarios. Ah, no, sí. Y Lo déjame hacer hizo un ella paréntesis. sola. Y En su casa, en su cocina. Sí, y claro. siempre dicen que tuvo 5 hijos, que se le murió uno, que se dedicó a zurcir. Las circunstancias políticas en que María Moliner hizo ese diccionario a lo mejor le permitieron el aislamiento político, le permitieron hacer un diccionario muy original. Nadie habla del diccionario, nadie habla de ese gran diccionario. Hablan de que zurcía calcetines al marido, de que tenía contexto 5 femenino hijos. que le demerita en todo caso, ¿no? Eso es Ese una el- vergüenza. Yo misma he protestado ante periódicos en situaciones iguales. Me ponen una línea y dicen que estoy casada y tengo 2 hijos. Sí, no, En el bueno, año 12, sí. por un premio que me concedió esta universidad, y al caballero que le concedieron en difusión, el mío tenía 5 líneas de currículum y yo una y En media. donde no se mencionaba si tenía hijos o estaba casado. No, divorciado. claro que no. Claro. Entonces, bueno, en este contexto, y déjame citar entonces aquí a Gonzalo Celorio con este chiste que siempre hace que me parece encantador, sí. que dice que ya no se puede hacer que el perro es el mejor amigo del hombre, sino ahora tiene que decir el perro y las perras son los mejores y las mejores amigos y amigas de los hombres y las mujeres, ¿no? Y hay que Entonces, sí. tú tienes también una investigación de un libro que se llama... Yo quería decir, bueno, yo tengo uno que se llama Los vericuetos del género y el sexismo en la lengua, porque aquí lo que dijo Concepción, y además Concepción, desde un punto de vista más gramatical, porque de alguna manera es mucho más experta en gramática que yo, y a mí la gramática me fascina porque realmente te explica muchas cosas de cómo pensamos y cómo estructuramos el pensamiento, ¿no? Dice Steven Pinker que es la única manera de entrar al pensamiento es a través de la lengua. Pero esta cosa de agarrarla, como dice ella, con el género, que además ni siquiera es con la gramática, es con el género, y con el género que además marca muchísimas cosas que no solamente es lo femenino y lo masculino. Hay lenguas, como dicen, que no marcan género, y hay lenguas son que neutras. marcan, no, que marcan 8 géneros, 10 géneros, 5 géneros, ¿no? El animado, el inanimado, ¿no? Entonces, la silla o la mesa, ¿no? Agarrarla con el género es lo más, no solamente superficial, sino además lo más tonto del mundo, porque no es por ahí donde recae el sexismo. Ahora, el sexismo en la lengua, en el uso cotidiano, además de este tipo de invisibilizaciones como ustedes las están planteando, están en cosas muy, en frasecitas que son de todos los días y son cotidianas. En el calladita te ves más bonita, claro. ¿no? En el de, esa chava ya no se debería de poner bikini, y lo dice un cuate, calvo, Gordo. hipertenso, gordo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Las mujeres, ¿no? Mujeres en paz y juntas, ni difuntas. Pero ese es el uso del Vieja lenguaje, que no como la hace bien de decía pedo es Concepción. hombre. Es el discurso, es Claro, el discurso. Y el ¿no? uso. Y el uso cotidiano, donde el uso y el abuso. Exactamente. El abuso. Ahora, sí es cierto, las mujeres y los hombres hablamos diferente. En este libro se marca claramente, tenemos diferentes formas de hablar, que evidentemente también depende de qué hombre y qué mujer y en qué contexto, ¿no? Es evidente que sí hay ciertas cosas que tienen que ver desde lo hormonal hasta lo cerebral, de cómo estructuramos las palabras. Las mujeres tenemos cierto vocabulario en donde somos más expeditas y podemos decir más palabras, por ejemplo, para color, ¿no? O más palabras para ciertas cosas porque somos más, y los hombres en otras cosas son más de medidas, son más. Pero más allá de la neurología, hay una conducta cultural en el uso y la apropiación del lenguaje. Más bien ¿no? es un hecho, la lengua está culturalmente condicionada. Las bases biológicas de la lengua son idénticas para los 7,000 millones de seres humanos que habitamos este planeta. Lo que te condiciona es el género, pero sobre todo las coordenadas geográficas y culturales en las que naces. Sociales también, ¿no? Sí. Totalmente.
O sea, Porque ese es ahorita un que tú dijiste condicionamiento género, social. aquí estamos confundiendo dos cosas. Una cosa es el género gramatical y otra cosa son esas cosas que son la lucha de género o los problemas de género que se ha formado el sexo en un nivel social, se le ha llamado género. Claro. Es decir, al sexo femenino y masculino lo en el sistema políticamente correcto. político, Es Sus políticamente social, atribuciones y cultural, roles culturales. eso se llama Sí. género. Entonces, por eso vienen los problemas de género o las mujeres que tienen la lucha de género, Claro. ¿no? Entonces, aquí estamos poniendo con la misma palabra dos conceptos totalmente diferentes. Cuando ¿no? decimos sexo y Cuando género. ella hablaba del género, cuando Concepción hablaba del género gramatical, estaba hablando justamente de este género donde hay muchas lenguas que no lo marcan, hay lenguas que marcan otros tipos de géneros, ¿no? Hay lenguas, por ejemplo, africanas donde tienen, o el dirbal mismo, donde tienen unos marcadores que no sé si son exactamente de género, pero sí son marcadores que clasifican los sustantivos y los adjetivos de una manera diferente. Como Decías nosotros que tenemos aquí en español el género masculino, que Y además es el incluyente. Sí. Es el del default, el que se usa cuando no se van a usar los dos. Pero ¿en qué momento consideramos que, y lo digo de veras, o sea, este tema de los perros y las perras, los mexicanos y las Sí, mexicanas, o sea, ¿en qué momento nadie le pregunta, oye, ¿cómo están tus hijos y tus hijas? O nadie te dice, cuéntame cómo te está yendo con tus estudiantes y tus mujeres no lo tus hacemos. estudiantes ¿En y qué tus mo- en qué estudiantas, momentos- que sería Exacto. posible, ¿no? Sería posible si decimos presidenta, ¿no? Sí, totalmente. Es un ente. No decimos Sí. las adolescentas, pero decimos las presidentas. Sí. Ujú. ¿Qué dice la academia? Vamos a ver, lo primero es que este desdoblamiento de género en las palabras es antiquísimo. Uno ve en los documentos del siglo XVI la testiga, la declaranta. O sea, apareció fulana de tal testiga en el juicio contra, cambió el estatus. O sea, a partir del XIX no hay declarantas, no hay testigas, porque la valoración de esas palabras cambió y entonces se consideraron populares, se consideraron poco adecuadas. Ciertamente aparecían en documentos que no estaban expedidos por la Audiencia de México, sino por archivos provinciales o por instancias administrativas muy lejanas de la audiencia. De acuerdo. Entonces, esto es normal. Desdoblar es algo normal. ¿Qué piensa la academia? No, pero espérame, déjame hacer una pausa aquí porque se nos está acabando el tiempo del Sí. primer bloque, pero regresamos ahí. ¿En dónde está pensando la academia Sí. y desde dónde la academia no necesariamente tiene que reglamentar o sí? Ahora lo discutimos. No, pero- Regresamos en 2 segundos, no se vaya, se está poniendo muy bueno. Estamos hablando de lengua, cultura e identidad con Concepción Company y con Pilar Montes de Oca. Volvemos. Estamos de vuelta en el Observatorio Cotidiano en la Cultura hablando de lengua e identidad. Estamos conversando con Pilar Montes de Oca, con la doctora Concepción Company, que se quedó en el punto específico donde nos iba a hablar de qué dicen las academias Mira. y cómo funcionan en relación Sí. a lo que reglamentan o no, o lo que sugieren o no, o Sí. deciden o no sobre el lenguaje. Todo el mundo piensa que los académicos de la lengua nos pasamos la vida poniendo látigos y normas sobre la lengua. Y eso es absolutamente falso. Quien pone látigos y normas sobre la lengua somos los propios hablantes. Te voy a dar un ejemplo rapidísimo. En la comisión de consultas, nadie dice, oiga, ¿es gramatical o no tal? Nadie pregunta, ¿es gramatical o no tal cosa? Porque obviamente en cuanto lo emites, lo dices, ya es gramatical. Preguntan, oiga, ¿qué es más correcto? ¿Qué está mejor dicho? ¿Cuantas más personas vengan o entre más personas vengan? Y entonces la respuesta de los académicos es, ambos son correctos, depende de la situación, depende de si es un escrito más académico, menos académico. ¿Qué está mejor dicho, haya o aiga? Pues si se está tomando usted unas cervezas, puede decir aiga y lo que quiera. Y si estás en una conferencia oficial, diga haya. No, pero a mí dígame cómo está bien dicho. Porque entra un problema, el hablante se mueve entre comunicarse de manera espontánea, Claro. que es la oralidad. necesidad inmediata en la oralidad, y la valoración que él recibe del otro. Porque dime cómo hablas y te voy a decir quién eres.
Claro. Si parafraseamos ese refrán, esa es la esencia de la lengua. El habla y la escritura, cuando llegamos al mundo de la escritura, es un síntoma de cómo es el otro, de quién es el otro, de la identidad del otro, de dónde Y salió. por tanto de la mía. Exactamente. Entonces, las academias terminamos por decir, mire, lo correcto es haya, nunca diga aiga. Entonces es como nos orillan, Los orillan nos orillan a ser Ahora, prescriptivos, normativos, pero no les permiten decir, bueno, puede usted hacer esto, porque es, dígame lo que está bien. eso, Porque como dice, yo siempre les digo a los alumnos, la lengua es tu tarjeta de presentación. Claro. O sea, cuando tú hablas, aunque traigas un reloj el más fino, el coche más nice, a la hora de hablar te traiciona el barrio. Ah, no, bueno. Pero el así decir mira, fíjate, se ve qué onda con tus papás, en qué estudiaste, qué lees, qué no lees, Sí. ¿no? Se ve tu sexo o tu género, volvemos al, ¿no? Si eres mujer o hombre, y se ve tu edad. Ah, no, ¿no? bueno. O sí. sea, porque es yo generacional. odio decir mi edad, pero a la hora de decir palabras, obviamente. La se palabra dan cuenta. discoteca. No, o la exacto. palabra El otro día le dije, disc jockey. el otro día le dije a mi hijo, mijito, ponte goma en el pelo. Y me dijo, mamá, qué raro, se dice gel. Entonces, Sí. ahora, claro. la lengua es tu tarjeta de presentación. Entonces, como la gente teme, porque yo siempre les digo, habla como quieras, o como puedes, o como, ¿no? Pero escribe bien, porque a la hora de escribir hay un sistema comunicativo que necesitamos escribirlo de una manera. Tú puedes escribir en un chat o en un tweet de una manera. ¿Qué onda y se con va, K? exactamente, Sí. pero a la hora de mandar un currículum y poner un mail Pues y no lo pones pones. con K, nadie te va a recibir el currículum. Pero entonces las Sí. instancias sí definen el punto Sí. de la En la corrección escritura, en la escritura, No, por y lo en menos. el habla. Mira, es que la academia hay como los hablantes necesitan saber quién es la autoridad. Ujú. O sea, todos los hablantes tenemos como un criterio de autoridad. Estamos buscando quién es la autoridad. Las academias, aunque no queramos, se nos asigna ese papel de autoridad. Cualquier diccionario emitido por las academias, cualquier gramática, es la autoridad. Y entonces se nos concede un papel que no hemos querido tener, Sí. porque el hablante necesita, como dice Pilar, saber cuál es su identidad y dónde lo van a valorar bien, dónde lo van a valorar mal. Pero lo cierto es que las academias terminan siendo, las obras académicas, Sí, claro. terminan siendo el termómetro de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Cuando en realidad el dueño del lenguaje es el usuario. Absolutamente. Ahora, hay Y su muchas contexto. muchas lenguas que no tienen academia, ¿eh? A ver, la mayoría de las lenguas no tienen academia, es decir, el inglés no la tiene. Sí, No, tienen pero hay universidades. autoridades, sí, y hay Tienen- autoridades y diccionarios. Por ejemplo, el diccionario de Oxford, que se convierte en una especie de autoridad. Es la autoridad. Y ahora, por ejemplo, De un no sé perfil si- del inglés, de un perfil de un del uso que perfil, es porque Oxford, ahora pero viste bueno, el podría ser. el Urban Dictionary Sí. se ha convertido, que es online, se ha convertido para muchos usuarios en un referente muy, muy ¿Y qué interesante. pasa con todo el uso que no está normado en una academia? Yo pongo un ejemplo que es esta canción de Chilanga Banda, que chafa Sí, chamba te Jaime. chutas, el chemo, Buenísima, chole, garnacha. buenísima. O sea, esos lenguajes que ahí están, yo te digo, ¿qué chafa garnacha? Ustedes me entienden. Yo no puedo decir eso en Venezuela, ni en Colombia, ni en Porque nadie te va a España. entender. ¿Qué es eso? ¿Qué chafa chamba te chutas? Dice él. ¿No? Entonces, Sí. en ese momento, ¿en qué esos otros usos? ¿En qué? ¿Quién Bueno, los norma? es que la lengua, a ver, la lengua es evidentemente un ente abstracto que se va Y vivo. y vivo, muy vivo, que se va, digamos, teniendo su manifestación en diferentes dialectos, idiolectos, en diferentes, incluso, ahí podríamos decir que son jergas, caló, para diferentes gremios. Y simplemente, como hablan aquí los señores camarógrafos, tienen un chorro de palabras Ah, que no, ellos yo, panean. exacto, que yo Son igual cosas no muy- voy a entender porque no estoy en Sí, el claro. mundo, en el mundo de la de la televisión. televisión. Y yo en el mundo editorial tengo las viudas y los ríos y las Ujú, que los no- y, huérfanos. y ya aquí, O en el mundo teatral, aquí cuando tú dices las la piernas, misma Concepción la dijo gente no sabe qué estás palabras hablando. que seguramente muchos televidentes no entendieron, Ujú. muy de un gramático, muy de un filólogo, de un lingüista que además ha estudiado la lengua desde un punto de vista estructural. Entonces,
cada quien, pero además, pues con diferentes grupos sociales, se dan diferentes, fíjate, tribus urbanas, ¿no? El mismo. Ahora, algunas pasan ya esta lengua, digamos, al español mexicano, y en el diccionario de mexicanismo que ustedes hicieron hace como 5 años. Y que está en este año sacaremos una edición súper revisada. La siguiente edición revisada del diccionario de mexicanismos de la Academia Mexicana de la Esa, Lengua. esos donde está mexicanismos chafa y donde son está Está chale. chafa y está chale, y Chula. chilango y chulo y... Sí, pero quizás no esté chairo, porque todavía no También está. está. Ahora ya está en esta nueva. ¿Eh? ¿Y fifí? Todavía, mira, es que hay un criterio para hacer un diccionario, como Ahí es son lo que obras de referencia, el criterio que tienen las academias y en general los lexicógrafos es que tiene que tener 5 años de vida continuada, documentada. Documentada no significa en lengua escrita, puede ser en redes, puede ser en la oralidad, pero que tenga vida. Porque el riesgo es que las palabras, por ejemplo, piensa en el lenguaje de los jóvenes, son efímeras porque pierden expresividad y entonces hay un reemplazo constante para adquirir expresividad y un esfuerzo de 10 años promedio de un diccionario, y a veces son 30 o 40 años algunos diccionarios, para que cuando salga el diccionario aquello ya deba llevar una marca de poco usado. Fifí es un adjetivo que ahora está de moda, pero que es desde el Porfiriato y creo que es Tintán quien lo usa, o el Chavo del Ocho. De la época de la niña Popov. La también, niña ¿no? Popov. Madero, yo tengo ahí Entonces va... algo de Madero que decía que la prensa fifí, o sea, a la prensa prefiriana. Entonces hay que esperar a que se sedimente si a lo largo de todo este sexenio se amplía el uso de fifí, pues seguramente el diccionario que salga en 2024 ya tendrá que incorporar fíjate fifí. que nosotros con el chingonario que salió en 2010, 2010, el chingonario que tiene es un uso. Todas las acepciones, es un diccionario hecho y derecho del con la verbo expresión chingar y el sobre todo de la raíz chingada. ching. Porque ahí hay verbos, hay sustantivos, hay adjetivos, hay adverbios. Chingonamente, ¿no? O chingonamadresmente. Pero, por ejemplo, chingonamadresmente, ya lo he oído, no está en la primera edición, sino está en la segunda edición del chingonario, porque, obvio, van cambiando las cosas, ¿no? Chingolandia, cosas así que se van creando, que quizás en el chingolés, que fue el diccionario en el que nosotros nos basamos, no existían esas palabras. Y hay otras cosas como el chingere, que ya muy difícil que la gente diga al alcohol, a un drink, ya estoy diciendo yo la palabra de los millennials, o incluso lo empezamos a usar nosotros en los 80, a un drink le diga un chingere, ¿no? Entonces, también el propio chingonario que digamos, no está establecido con los criterios que tiene la academia, pero sí con los criterios de el uso de los hablantes, digamos, cotidianos, ¿no? Se nos está acabando el tiempo y no quiero acabar antes de que ustedes me digan 2 o 3 de sus palabras favoritas. Pero antes de eso quiero decirle que estamos regalando algunos de los libros que trajo Algarabía. Uno de ellos es que no me entiendes, que es un ensayo sobre el tratado femenino masculino, y algunas revistas de Algarabía. Los millennials, ¿cómo hablan los millennials? Recomendarle también que busque las publicaciones de la doctora Concepción Compani en el Instituto de Investigaciones Filológicas y en muchos otros lugares también. Esto lo vamos a hacer, estos regalos los vamos a dar en las redes sociales, en el Facebook y Twitter oficiales, en @TVUNAM y en Facebook TVUNAM Oficial. Bueno, gracias por haber estado aquí. Nos quedan 3 minutitos. En breve, ¿cuáles son las palabras que te hacen sentir que eres como la dueña del lenguaje? ¿Cuáles tus palabras favoritas? Cuando me preguntan esto, a mí me gusta en particular una palabra que tiene que ver con el mundo de los afectos, y es un nahuatlismo, que es apapachar y apapacho, claro. porque ha habido un proceso muy interesante de ampliación y de sustitución del latín mimar. Entonces, a mí me gusta que me apapachen, no que me mimen. Esa es mi palabra favorita, porque además tiene una che que acabamos de hablar de las ches, que está incluida en muchísimos mexicanismos, es identitaria, absolutamente identitaria, entonces yo quiero que me apapachen. Y está en tu diccionario.
En el diccionario que está Por pronto a supuesto, salir. apapachar, Apapachar, apapacho, etc. Gran palabra, con un contenido Que emocional no, que también fuertísimo. yo lo veo en las redes que dicen que es abrazar con el alma. No, no es cierto. Originalmente, como dices, es una extensión, era justamente cuando viene de papazoa, que es cuando le haces así, la Es fruta está medio como magullar. que haces chop, 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 Ya. así, que te aprietan, te apapachan. Ese es el origen de la, y es de la una palabra. hermosa, para mí es una Enorme hermosa palabra. palabra. Oye, y a mí mi Gracias. palabra ¿A ti? favorita es una No, pues arabismo, la tuya es porque la chingada, algarabía. porque- No, no, fíjate que yo no soy de usar no soy tan de la chingada. No, pero me gusta, sí, pero no, algarabía y aljamía, todas esas palabras son árabes. Bueno, a mí la que más me gusta de las árabes es alcohol, porque además me gusta el alcohol. Entonces me encanta alcohol. Y no untado, y no para untar. Además, para todo sirve el alcohol, para todo. Y de las mexicanas, metiche. Ay, es mi máximo en la vida. ¿De Eso es dónde viene metiche. metiche? Metiche. Ese no Pues lo yo usan creo en que otros es como países. es como No. una forma... Es del meter, Meter y tiene el la misma terminación de berrinche, Ajá. de pinche, de Sí. metiche, que es una etimología muy compleja, donde parece ser que es de origen latino. Ya. Latino, berrinche. pero se usa mucho en México, ¿no? Ah, La claro. palabra completa Una es metiche, mexicanismo. y además casi Mexicanismo. siempre es una femenina, la Es que metiche. siempre Eres es la metiche. metiche. La palabra, ¿Qué es, tengo? la palabra es de México, Sí, claro. pero el origen de la palabra no es un indigenismo. Pues nos quedamos con esas, Exacto. nos No quedamos es de con nuevo. esas palabras y con el Sí. compromiso de ir a leer Algarabía, de ir a leer tus publicaciones, de esperar el diccionario Claro y que por sí. supuesto de esperar el siguiente programa de Observatorio Cotidiano en la Cultura, así que lo veo en la próxima. Hasta luego, les saludamos desde TV UNAM.